Estamos con Ángel Saúl Díaz Telles, que nos va a hablar de las concepciones canónicas de mediación a la tercera edad en Charles Sanders Peirce. Adelante, Ángel. Bueno, cordial saludo a todos los asistentes y también a nuestros moderadores, presentadores, auspiciadores y demás. Les agradecemos este espacio que de sobremanera es muy interesante para dar a conocer distintas visiones y versiones sobre lo que desarrollamos en estas distintas comunidades de saber, de conocimiento y de aprendizaje. Muy bien, entonces la temática que he decidido presentar ante mi auditorio principalmente está relacionada con un concepto que de sobremanera aparece en distintas instancias, principalmente en la educación, la comunicación y bueno, otras áreas del saber. Muy bien, este concepto entonces va a ser el de mediación, por eso el título de las concepciones canónicas de mediación, a la tercera edad en Charles Sanders Peirce. Entonces vamos a ver rápidamente lo que va a implicar mi intervención en este espacio. Tenemos entonces el contenido, un momento que es para la presentación, luego la problematización, estado de la cuestión, estado del arte, una aproximación teórica, una posible metodología, hallazgos iniciales, la no conclusión y algunos referentes bibliográficos a considerar. Muy bien, teniendo en cuenta entonces esta presentación, este contenido, vale la pena entonces indicar o hacer un breve resumen de lo que implicaría o involucraría esta ponencia. Muy bien, para contextualizar el orden o la aparición del tema, es necesario señalar que este abordaje aparece en el marco de mi proyecto de tesis doctoral. Yo les hablo desde Colombia. Yo en este momento soy docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, donde, digamos, uno de sus modelos implica la virtualidad desde la perspectiva del e-learning. Además de eso, pues mi proyecto de tesis doctoral lo desarrollo en la Universidad Tecnológica de Pereira, en el programa doctoral de Ciencias de la Educación, área de pensamiento educativo y comunicación. Entonces, en ese sentido, mi interés se vincula en la relación que se establece entre comunicación y educación. Y particularmente lo veo desde una gran categoría o concepto. Para mi caso, mediación. De hecho, frente a ese concepto de mediación, yo venía trabajando, haciendo algunas aproximaciones, creyendo y descreyendo nuevamente de algunas posiciones respecto a lo que implicaría, podría ser la mediación. Entonces, paulatinamente, con mis posteriores trabajos, empiezo a identificar una suerte de instrumentalización del concepto de mediación. Entonces, esto implica para mí una preocupación en el sentido que se puede reducir un poco la visión que implicaría entender la mediación en los contextos de la educación y la comunicación. Y por allí inicia mi preocupación. Entonces lo empiezo a relacionar desde el punto de vista de la construcción de mi tesis doctoral. Por esa preocupación, la instrumentalización del concepto de mediación, y eso en efecto implica que existen una suerte de conceptos canónicos clásicos de mediación que en principio ni son buenos ni son malos, son simplemente perspectivas, posiciones. La que yo vengo aquí a proponer, por supuesto, no es la verdad revelada, es una aproximación, una posibilidad también de entender la mediación. Esos conceptos, desde mi punto de vista de lo que he rastreado,
se me antoja un poco, a partir de la experiencia que he tenido en Colombia, se me antoja un poco que tiene unas consecuencias para la práctica, ¿sí? De la reducción principalmente, reducción de lo que realmente podría implicar la mediación. Mediación en los distintos contextos. Por supuesto, cobijaría las TIC. Y entonces yo digo, bueno, existe otra posibilidad de entender el concepto de mediación, y es desde una categoría teórica en Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce, de pronto para quienes no han tenido la posibilidad de conocerlo, es un autor norteamericano que, digamos, desarrolla su teoría a principios del siglo XX. Es contemporáneo también de, por ejemplo, de otro personaje muy importante, sobre todo desde el punto de vista de lo que implicó para el giro lingüístico, Ferdinand de Saussure, el suizo Ferdinand de Saussure. Yo tomo la propuesta o el concepto de mediación desde el punto de vista de la terciaridad de Charles Sanders Peirce desde una perspectiva semiótica, es decir, lo que implica entender o comprender la construcción de sentido, la construcción de significado. Efectivamente pueden existir otras posiciones, perspectivas, pero a mi parecer, según lo que he revisado, es una visión, a pesar de que es del siglo XX, aplicaría para el siglo XXI, porque pienso que es integral. Y luego vamos a ver un poco el porqué. Entonces, esto correspondería, en síntesis, lo que acabo de hablar, aspectos generales de la presentación, de un breve resumen y contexto de por qué aparece este interés particular. Muy bien. Frente a la problematización de lo que implica entender la mediación en la actualidad, es claro que en los distintos contextos se habla de mediación. Está en el contexto político, económico, social, en la educación, en la comunicación, etc. Hay entonces en ese sentido una multiplicidad, digamos, es multisemántico el concepto, y parece ser que en ese sentido, en algunas perspectivas o sectores, lo prefieren tomar de ciertas formas. Por ejemplo, de lo que más adelante voy a hablar, por ejemplo, la mediación entendida como negociación. ¿Sí? En fin, pero más adelante veremos ese asunto. Y a pesar de que existan distintas versiones o visiones de lo que pueda implicar la mediación, tarde o temprano esta termina reduciéndose y se instrumentaliza. Esto, lo que a mi forma de ver, podría tener como consecuencias para la práctica, en especial en la educación y en la comunicación, es que a veces o en muchas ocasiones el apegarnos a esas reducciones, a esos procesos, a esas normativizaciones, nos involucra dejar de reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces, uno empieza a identificar en todo ese panorama que existen modelos de la mediación y la gente se apega a esos modelos, que eso no, pues en principio no está ni bien ni mal, pero entonces cuando se apegan a esos modelos, a veces se coarta o se limita un poco la creatividad o otras formas de ver el asunto. Pues es lo que en mi perspectiva pudiera estar identificando en cuanto a las consecuencias para la práctica. En ese sentido, es usual que se asuma la mediación como sinónimos de negociar, traducir, dialogar, estar en medio de, etc. Hay distintas, entonces por eso el título de los conceptos, de las concepciones canónicas de mediación a la terceridad. De esto, de ese asunto de esas concepciones canónicas en la universidad donde trabajo, quise hacer un breve sondeo. Efectivamente no es un sondeo de orden cuantitativo, se hace con una muestra conveniencia o una muestra no representativa.
y se revisan algunos temas respecto a la gente, en especial estudiantes de comunicación, psicología y filosofía, cómo entendían o cómo podrían estar asumiendo el concepto de mediación. Esto se hizo tanto con docentes como con estudiantes. Hay que hacer el contexto, una universidad que trabaja bajo un modelo de learning o educación y lo que implica pues la educación virtual en la actualidad. Entonces, para ese breve sondeo y para ir construyendo un poco el problema y tomando datos, se desarrolló un cuestionario en Google Docs, se aplicó a estudiantes y docentes con los términos de mediación relacionados con algún sinónimo y cada estudiante docente bajo una escala de Likert indicaba en qué grado estaba en acuerdo o desacuerdo frente a ciertos sinónimos de mediación. En general, hubo 4 términos empleados para asumir la relación entre, o los sinónimos entre mediación, que fueron, por ejemplo, negociación, conciliación, traducción, interlocución. Además de ello, había una opción abierta a ver si algún estudiante o docente decía si se pudiera entender de otra manera o de otra forma el concepto de mediación. Todo esto que estoy relatando, en últimas, es para dar, digamos, insumos empíricos de que efectivamente puede existir una instrumentalización del concepto de mediación. La fecha que se realizó este cuestionario fue de marzo a mayo de 2012. La cobertura geográfica Colombia, al ser un curso en el que yo desarrollaba mi actividad docente, tutorial, pues tenía la posibilidad de contar con estudiantes de distintas zonas, por eso Colombia. Y el grupo objetivo fueron estudiantes de pregrado de comunicación, psicología, filosofía y licenciatura en filosofía. El diseño muestral, pues como lo comenté, fue muestra conveniencia intencionada con 281 estudiantes. Esto porque en mi curso tenía esa cantidad de estudiantes. El tema a los que se refería dicho cuestionario, desarrollado efectivamente, fue dispuesto en el curso como tal. El tema fue mediación. De igual forma pasa con los docentes. Lo que cambiaría es el caso del diseño muestral, también porque fueron solamente 21 sujetos. En este caso, sí fueron solamente de 21 sujetos de solamente el programa de comunicación. No pude tener acceso a datos de otras áreas como filosofía, psicología o las licenciaturas que podrían de pronto tener una idea más amplia de lo que implicaría el concepto de mediación. Muy bien. Después de analizado los datos, se identificó entonces que la mayoría de estudiantes decía que se encontraba en total acuerdo o en acuerdo respecto a las categorías que comenté anteriormente, con los sinónimos, es decir, mediación con sinónimo de negociación, de conciliación, etc. Y solamente el 1.6% en la pregunta abierta afirmaron que los términos anteriores, es decir, esos 4 sinónimos, eran insuficientes y que la mediación, en su teorización, implica una comprensión más compleja. Solamente el 1% de 281 estudiantes. Sí, efectivamente, pues esto no se hizo con base en información cuantitativa, pero yo sé que para otras investigaciones, si se quisiera, se podría identificar y hacerla con una muestra representativa y creo que arrojaría unos datos similares. En el caso de los docentes, encontramos similitudes. Ubicaron que la mediación se podría relacionar con algunas categorías: negociación, conciliación, traducción e interlocución, y solo 5 docentes, el 23.80%, sugirieron que los términos relacionados en el cuestionario simplificaban la idea de mediación. Es decir, que esos docentes decían, en últimas, que el concepto de mediación era muy limitado, así si se veía de esa manera.
Efectivamente esto es muy elemental, muy descriptivo aún, pero digamos arroja algunos datos importantes para decir que sí puede estar existiendo una instrumentalización del concepto y una visión un tanto reducida. También en ese rastreo o en esos datos que empiezo a identificar a lo largo de este proceso, uno puede hallar, por ejemplo, en el campo de la comunicación, distintos autores que te van a abordar conceptos de mediación, autores que son reconocidos en el contexto latinoamericano, como por decir Jesús Martín Barbero, Guillermo Orozco, Manuel Martín Serrano, Regis Debray y otros que se me escapan en este momento, donde efectivamente se asume concepciones de mediación y que están relacionadas, si bien son visiones que profundizan, están también, digámoslo así, en el marco de las concepciones canónicas. Eso no quiere decir entonces que esté bien o que esté mal, o que la propuesta que yo intento asumir sea mejor, ¿no? Es distinta, es distinta. Y yo me hacía una pregunta frente a todos estos datos recogidos. ¿Por qué ese concepto, es decir, el de la mediación, a pesar de su variedad, queda demarcado en unas nociones canónicas? ¿Será que el auge de ciertos conceptos de mediación se debe a la seducción, es decir, a la invitación o a la fuerza de unos principios fenomenológicos, principios de realidad, principios de lo que implica el objeto, de la subjetividad, en fin? Y en ese sentido, yo considero que de seguir pensando o de seguir eh, presentándose fenómenos de instrumentalización del concepto de mediación, que quizás puedan ser un tanto fragmentadas, se puede correr el riesgo de asumir en la práctica comunicativa y educativa procesos que se puedan limitar a pasos o procedimientos estandarizados, perdiendo de esta manera posibilidades de creación, reflexión, análisis e interpretación. Esto también lo comento porque, por ejemplo, en Colombia es muy usual en distintas universidades, incluso en la que trabajo, asumir la mediación como un asunto de contenidos, por ejemplo, o un asunto de codificar, ¿sí? De traducir a otras personas ciertos códigos, en fin. Entonces, eso es lo que se podría considerar en este escenario. Hasta allí, pues diríamos, en principio, podríamos estar hablando de una aproximación a una problematización frente a lo que implicaría o implica entender el concepto de mediación. En un breve rastreo inicial y aproximándonos entonces al estado de la cuestión, y efectivamente haciendo uso de de varias herramientas que nos posibilitan la web, la internet. Entonces inicié con lo más, digamos, asequible, que es Google. Dije, bueno, muy bien, vamos a ver mediación, ¿cuántas veces podría aparecer en la red, en español? Y vaya sorpresa, mediación aparece aproximadamente 9 millones de veces, ¿sí? Si uno lo buscara en inglés, mediation, 31, más de 31 millones de veces. Si uno lo buscara, por ejemplo, en una versión más reducida, en libros, en español, encontraría más de 1 millón de veces. Muy bien. Y si uno reduce aún más la búsqueda, ya por, digamos, Google académico, que también es una posibilidad, una base de datos interesante por consultar, aparecerían aproximadamente 173.000 resultados. Bueno, al hacer una búsqueda aleatoria
de esos documentos, uno podía identificar que en la mayoría de los casos, digamos entre un 70 y 80%, esos documentos de Google Académico apuntaban al concepto de mediación desde la perspectiva de negociación, ¿no? Una de las concepciones canónicas de mediación. Luego de esto, entonces, decidí irme por bases de datos especializadas, como es Scopus, que es una de las bases de datos que te garantiza calidad en la búsqueda de información, toda vez que selecciona en su gran mayoría artículos y revistas que han tenido procesos de indexación y que son arbitradas y de muy alta calidad. Inicialmente hice el rastreo desde el punto de vista del su término o concepto clave como mediación en inglés, mediation, y me arrojó que había una producción aproximada de 31.000 documentos en Scopus. Efectivamente, si lo buscamos en otras bases de datos abiertas, puede variar la información, ¿sí? Y en ese sentido, encontramos que la producción desde el 75 al 2013, ¿sí? Desde el 75 al 2013, implica o significa para lo que he estado desarrollando que de esos 31.000 documentos se empieza a hablar con mayor porcentaje a partir del 2000, a partir del año 2000, y hay un pico muy alto ya en el 2013. Pues eso seguramente se deberá a que en la medida que han pasado los años hay personas que acceden a educación de maestrías y doctorados y empiezan a producir aún más, hay mucha más gente pues en estos niveles, en distintas partes del mundo. Yo cuando empecé a hacer este estado del arte, estaba en la cuestión, yo estaba convencido, ¿sí? Era una de mis hipótesis, que iba a encontrar que en el área en el que más se producía información sobre mediación iba a ser en ciencias sociales o psicología, bueno, sí, ciencias sociales en general y artes y humanidades, y lo que encontré realmente fue que medicina es el área que más productos ha tenido desde el 75 al 2013 respecto al concepto de mediación. Obviamente uno revisa algunos de los documentos de medicina y lo que encuentran es que mediación refiere a la transferencia. En algunos casos, por ejemplo, hablaban de la célula y cómo transportaba algunas proteínas, en fin, ese es el concepto de mediación que hace parte efectivamente de los conceptos clásicos. Estoy hablando de estos resultados de mediación desde el punto de vista de lo que aparece en inglés. En inglés, entonces, ahí quien tiene mayor porcentaje va a ser el área de medicina. Luego, en segundo orden, tercer orden y cuarto orden, digamos, ciencias sociales y artes y humanidades. Entonces, ahí efectivamente comprobé que mediación no necesariamente iba a estar en el campo de las ciencias sociales y artes y humanidades, sino que en medicina, pero con esa limitante. La mayoría de los casos hablaban de mediación como transferencia y en algunos casos contados como negociación, ¿sí? Porque, por ejemplo, en enfermería, pues habían procesos de negociación, hablan de mediación respecto al proceso de estar con el paciente, que principalmente entendía como negociación. En la siguiente lámina, entonces encontramos que en el idioma que más se ha producido sobre mediación, sobre el concepto de mediación, es en inglés, con un 91%. Estamos hablando más de 28.000 artículos o textos. Y en español, si acaso llegamos al 0.90%, ¿sí? Un poco más de 300, un poco menos de 300 textos. Efectivamente, ustedes podrán decir, no, es que hay mucha más producción, pero por lo menos en esta base de datos de alta calidad, solamente tenemos eso. Habrá otras bases de datos, como Redalyc, que te puede arrojar 5.000, 6.000 datos relacionados con mediación. Muy bien. El tipo de producto que más se desarrolla,
ha sido entonces el artículo, con un 79%. Ahora, al hacer la búsqueda del concepto de mediación en castellano, ¿sí?, encontramos que desde el 68 al 2013, un poco más de 350 documentos. Y el pico más alto se presentó aproximadamente entre el 2008 y el 2009, ¿sí?, en español. De mediación en español. Perdón. En español, ahí sí pude comprobar en parte de mi hipótesis que en español, en ciencias sociales, artes y humanidades, sí es donde más se ha producido sobre el concepto de mediación. Pero volvemos a lo mismo, desde las perspectivas canónicas, es decir, negociación, conciliación, traducción, transferencia, principalmente desde esas perspectivas o esos conceptos. Quien más ha producido en primer orden es España, en segundo orden y con un porcentaje del 11%, un poco más del 11% Chile, así paulatinamente Brasil, Colombia, Argentina y otros países más. Y el tipo de producto, en 99.30%, va a ser o ha sido las revistas. Entonces, parte de los hallazgos de este elemento del estado de la cuestión nos indican que el país donde más se produce sobre mediación es España, y luego varios países de Latinoamérica. Muy pocos de países europeos o de otra lengua, porque seguramente hay personas que saben del idioma o que eran de estos países que hablaban en castellano y hicieron algún tipo de producto, pero no han contado los casos. En España, principalmente lo que uno encuentra como tendencia es la mediación en términos de negociación. Y también está la otra posibilidad de la mediación en términos de este autor Serrano, Manuel Serrano, que nos habla de las mediaciones sociales. Es lo que tiene mayor auge. De hecho, hay revistas, hay organizaciones que así lo convalidan y lo legitiman. En total, en la producción en español, hay 146 revistas que aparecen tomando parte de estas construcciones con artículos de mediación. En la revista que más se ha publicado es Política y Sociedad de España, con 10 artículos en castellano, de los 285. Y la que menos ha producido es, no sé, pues portugués, Educación e Investigación en Brasil, con un artículo. Digamos, estos hallazgos que están acá, pues ya a lo largo de la presentación los he comentado. No veo tan necesario volver a repetirlo, pero lo importante es que en esos rastreos lo que se identifica es que hay nociones canónicas como negociación, traducción, transferencia, interlocución y diálogo. Así se estaría entendiendo en la mayoría de los casos el concepto de mediación. Muy bien. Entonces, con ese estado de la cuestión o estado del arte, en principio,
todavía no lo he hallado, pero en principio podríamos decir que un concepto de mediación ampliado o con una visión integral como la que pretendo abarcar aún no existe. O si existe, todavía no la conozco. Si ustedes saben y me la quisieran referenciar, con mucho gusto la tendré en cuenta para ampliar esta perspectiva. Pero por lo menos hasta el momento no la he identificado en la perspectiva que yo la quisiera abordar. Muy bien. Respecto a la aproximación teórica, en relación o en conexión a lo que implica entender o comprender, pasar de concepciones canónicas de mediación a la terceridad en Charles Sanders Peirce, a grandes rasgos quisiera comentar algunos aspectos, información que principalmente logré rastrear en Regis Debray. El documento se llama, bueno, está en la bibliografía, no recuerdo en este momento exactamente, mediología, ¿sí? Texto sobre la mediología. Y él entonces nos refiere cuáles son los orígenes, las raíces etimológicas y en fin, los orígenes de esta palabra mediación. ¿Sí? Y al revisar pues los orígenes de esta palabra, efectivamente uno encuentra que relacionan palabras como tercer término entre dos o más seres o contextos. Tercer término que aparece entre dos o más seres o contextos. Principalmente a eso apuntaría esa definición, ese orden, esa aparición. Medio, entonces estar en la mitad de, obviamente lo estoy hablando desde una perspectiva muy elemental, y ya con los posteriores avances lingüísticos se asumen otros conceptos de mediación. En esa aproximación teórica, entonces es necesario hacer unas definiciones respecto a lo que implica las categorías, desde el punto de vista de la comunicación, categorías como negociación, conciliación, traducción, interlocución. Y a esto lo que en todo el documento o en toda esa presentación me quisiera o me he referido en términos de concepciones canónicas de mediación. En esa aproximación teórica, es decir, la aproximación a aspectos de las concepciones canónicas, podríamos encontrar que ya los nombré también en el estado del arte, algunos también se me habrán escapado, y sobre todo en programas de comunicación social. Cuando hablan del estudio de la comunicación, principalmente se aborda desde elementos como los medios y la información. Podríamos encontrar en ese orden a Martín Barbero, Guillermo Orozco, Manuel Serrano, Regis Debray, Carlos Escolari, que en Argentina pues es uno de los referentes que se conoce respecto a las hipermediaciones, ya en contextos digitales y las tecnologías de la información y la comunicación, pero de base conserva concepciones canónicas de mediación. También, por ejemplo, en el caso de la educación, un referente es Vygotsky. ¿Sí? Vygotsky haciendo alusión a los procesos de mediación social a partir de ciertos instrumentos lingüísticos, los signos lingüísticos y otros elementos para establecer contacto y procesos de socialización, y en fin, otras circunstancias. Pero, en todo caso, Vygotsky también viene a conservar conceptos canónicos de mediación que los asume seguramente de unos de sus referentes que vienen a ser Hegel. Según los que saben de Vygotsky dicen que él partió sus estudios, Vygotsky partió sus estudios de estudios de Hegel y otros autores que venían desde la perspectiva dialéctica y el materialismo dialéctico. Entonces, respecto a este abordaje de entender las concepciones canónicas de mediación y pasarlas o intentar entenderlas desde otra perspectiva, se puede asumir una metodología. Y de hecho,
si uno quisiera revisar otros conceptos que a uno le generan como cierta suspicacia, como que no lo terminan de convencer, como que hay algo allí que no lo termina pues de atrapar porque le encuentra algún tipo de vacío, quizás una metodología a tener presente es la que relaciono, ¿sí? Entonces, desde un corte cualitativo, que especialmente se dedica a la interpretación y explicación, ¿sí? A revisar la cualidad del dato bajo una modalidad hermenéutica que es principalmente interpretación, ¿sí? Bajo un círculo de construcción de sentido en donde se amplía a partir de los saberes y desde una perspectiva podría ser, en mi caso la he asumido así, fenomenológica. Esto en últimas implica poner en duda, reinterpretar, contemplar relaciones entre pasado, presente y futuro. Y desde esa perspectiva, entonces, la perspectiva de todas esas delimitaciones y, digamos, si fuera una aproximación a un diseño metodológico, nos implica una suerte de momentos, uno psicológico, ¿sí? Es decir, el sujeto investigador pone en paréntesis, ¿sí? En paréntesis fenomenológico, un proceso de introspección, empieza a hacer análisis y dudar de muchos elementos que supuestamente son certezas. Luego se empieza, si se quiere, a identificar cuál es la orientación, el camino que empieza a construirse respecto al significado de eso que se intenta abordar. En otro momento, entonces se empieza a mirar la forma de que este asunto se rearme desde lo constitutivo trascendental para ponerlo en una perspectiva de cómo afecta esto mi conciencia y llegar a un contexto histórico crítico, es decir, pensar en el pasado, presente y futuro. Para mi caso, el concepto de mediación, pasado, presente y futuro. Ya sabemos que en el pasado una concepción, o hay unas concepciones de mediación, en el presente, desde mi perspectiva, pareciera que se instrumentaliza y el futuro sería interesante verlo de una forma ampliada. En mis rastreos, entonces, a propósito de unos hallazgos iniciales, en general, uno puede identificar que, uno puede identificar que esas ideas canónicas tienen orígenes en clásicos y en modernos, como Aristóteles, Platón, San Agustín, Hegel y otros. ¿Esto qué viene a significar? Que nuestros autores del presente, la gran mayoría, va a estar haciendo alusión a los conceptos de mediación de alguno de estos autores. ¿No? Y hacen que homologaciones o transformaciones o adaptaciones de estos conceptos aplicables a cada una de sus áreas de conocimiento, sus disciplinas o intereses. Y entonces los orígenes canónicos de los conceptos de mediación efectivamente están en estos autores, Aristóteles, Platón, San Agustín, que tienen formas distintas de ver el concepto de mediación. No sé si sea pertinente dar unos 2 minutos para que todos lean el concepto que aparece allí de Platón sobre lo que significa la mediación. Entonces voy a dejarlos para que lo lean por un minuto. Voy a dejar un minuto para que leamos ese concepto de mediación y cada uno va a hacer su reflexión en qué autor quizás ha visto una cosa parecida, una cuestión parecida, una aproximación parecida.
Habla Claudio. Vamos a ver qué pasó con el audio de Ángel. Esperemos un ratito, pero no se lo escucha. Bueno, sin duda no lo escuchamos a Ángel. Estábamos esperando a ver si volvía. Eh, Así que, bueno, damos por cerrada esta sala porque para mí tiene su computadora colgada y su usuario quedó también colgado, pero él efectivamente no está hablando. Es muy probable que haya quedado su sesión colgada. Bueno, le pedimos disculpas a Ángel si no es así. Tampoco nos está escuchando o leyendo el chat. Dimos un margen de 3 5 minutos. No, un poquito más, sí, 5 minutos. Pero se ve que él no está conectado acá a la videoconferencia. Así que bueno, los invitamos que cualquier duda, consulta, la hagan en la dirección del Google Moderator que compartimos anteriormente. Así Ángel con gusto la responde. Y también en la página de información, en la página de información de esta conferencia en el sitio del Congreso. Efectivamente, Alexandro aparece como si estuviera hablando, pero no está hablando porque su parlante está en funcionamiento de forma ininterrumpida y en ningún momento descansa para respirar, ¿no? Cuando disminuye la voz. Por lo que yo creo, tampoco avanza las diapositivas. Por lo que yo creo que su usuario está colgado, ¿sí? Colapsó. No creo que esté en la videoconferencia, Ángel. Si no, yo hubiera leído todos los mensajes del chat. Habrá tenido un problema con su computadora. Así que bueno, cerramos la sala y los invitamos a que continúen interactuando con Ángel a través de la página de esta conferencia en el sitio del Congreso. Qué lástima que Ángel no ha podido regresar. Bueno, una conferencia muy interesante. Así que bueno, seguramente dará mucho
que hablar y habrá mucha interacción posteriormente, ¿no?